Bien, entonces, ecuaciones en diferencia de orden P es la generalización de las ecuaciones en diferencia que vi hace dos clases. Entonces, las ecuaciones en diferencia de orden P tienen una estructura similar a lo siguiente que voy a escribir. En general tienen una forma del tipo, una variable que depende del tiempo, ZT, discreta, que es igual a una constante A0 más un A1 de Z en T menos 1 más un A2 de Z en T menos 2 más un AP de Z en T menos P. ¿Sí? Entonces es una forma, por eso se le dice de orden P, porque en este caso el orden es hasta P rezagos. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, una vez establecida esta ecuación, lo único que quisiera recordar nada más es que este tipo de ecuaciones son válidas para cualquier dominio de T, siempre que el dominio de T sea de esta forma, siempre que T pueda ir desde cualquier punto en el pasado, menos 2, menos 1, pase por el momento actual, vaya hacia el futuro, 1 o 2 periodos, hasta donde sea. Sin pérdida de generalidad, en realidad podríamos suponer que esto inicia en 0, en 1, en 2, y hasta donde sea. Simplemente lo que estoy diciendo es que puede iniciar desde un punto muy atrás en menos infinito y llegar hasta un punto en el infinito muy adelante, o equivalentemente decir que inicia en 0 y que el tiempo transcurre hasta infinito. Cualquiera de las dos formas que ustedes asuman es válida. Digamos, por convención, siempre se trabaja con una estructura de este estilo, más que con algún otro tipo de estructuras. Y nada más es por simplicidad, porque los índices son más fáciles de operar cuando iniciamos con una estructura como la que señalo aquí en azul, versus la anterior. Bien, entonces voy a regresar a mi ecuación, y mi ecuación estaba dada por la forma que había descrito. Entonces voy a despejar del lado izquierdo del signo igual todas las variables que dependen del tiempo, todas las variables z. Entonces voy a tener que bastar zt menos a1 de zt menos 1 menos a2 de zt menos 2 menos puntitos menos ap de zt menos p igual a 0. Entonces, utilizando el operador rezago, lo que voy a hacer ahora es sustituir los zt-1, zt-2 por el operador rezago. En este caso, entonces, lo que estoy proponiendo es utilizar una estructura de este estilo, que entonces la ecuación quede como zt menos a1 de L de zt, es decir, z rezagado una sola vez, menos a2 de L al cuadrado de zt, menos, puntitos, menos, AP de L a la P. Bueno, déjenme borrar esto. Lo voy a juntar un poco más. Menos AP L a la P de ZT. Todo eso igual a una constante A0. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hice fue tomar el operador rezago y lo que hice fue descomponer toda la ecuación de esta manera. Es una ecuación en diferencia de orden P. Ahora voy a factorizar todas las z, t. Al final del día, entonces, esta ecuación me va a quedar como una cosa de este estilo. Va a quedar 1 menos a1 por L menos a2 de L al cuadrado menos AP de L a la P por ZT, todo esto igual a A0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, tengo una expresión del lado del signo igual de la ecuación, que es que tiene un polinomio asociado
En este caso, este polinomio que estoy colocando en este par se le conoce como un polinomio característico del proceso que estamos solucionando. Cuando ustedes solucionan ecuaciones diferenciales, se recordarán, también solucionan polinomios característicos. Entonces, cuando solucionan ecuaciones diferenciales de orden superior, de orden mayor a 2, 3, lo que sea. Entonces, de su curso de mate 3 o mate 2 tal vez vieron algún tipo de soluciones para ecuaciones diferenciales. La diferencia es que las ecuaciones diferenciales son cuando t es en un dominio continuo, y en este caso lo que yo estoy asumiendo es que t es un dominio discreto, o con saltos en una unidad. Bien, entonces una vez establecida esta expresión, lo que voy a hacer ahora es decir que si puedo descomponer esta expresión como un polinomio, puedo decir entonces que esa expresión de arriba es equivalente a haber escrito esto de esta manera. 1 menos G1 de L por 1 menos G1 de L, bueno, G2, perdón. Puntitos, 1 menos GP de L por ZT igual a 0. Ahora bien, ¿por qué es cierto esto? Es por un teorema que se le dice el teorema fundamental del álgebra, y que básicamente lo que quiere decir es que cualquier polinomio de grado P un número natural, puede ser descompuesto en binomios como de esta forma, en el cual existen G, P raíces. Cada una de las raíces son G1, G2 hasta GP. Sí, entonces digamos que descompongo el polinomio, entonces puedo establecer esta expresión. Ahora bien, lo que voy a hacer es entonces despejar del lado de ZT, a despejar el polinomio, pasarlo del lado izquierdo, pasará dividiendo. Entonces, esta expresión debería de quedar como lo que voy a poner a continuación. Entonces, esta expresión debería de quedar como ZT es igual a A0 por 1 menos A1 menos A2 menos puntitos menos AP. Noten que en este caso he eliminado los operadores rezago L por la razón de que el operador rezago a cualquier constante es igual a la constante. El operador L es un operador que solo puede rezagar variables que dependen del tiempo. Cada una de estas coeficientes A1, A2 hasta AP son constantes que no dependen del tiempo, entonces no se ven afectadas por el operador rezago y quedarán de esa manera. Más, me falta aquí poner algunos componentes, más un componente S1 de G1 por T más S2 de G2 elevado a la T más puntitos más SP de G1, perdón, GP a la T. Esto es algo muy parecido a lo que hice cuando resolví ecuaciones en diferencia de segundo orden. Les dije que implicaba adicionar componentes que dependían de las raíces elevados a la T. Si se dan cuenta, y lo había mostrado para el caso de ecuación en diferencia de orden 1, les había dicho que agregar estos componentes que están aquí después de la división de A0 sobre A1, es decir, agregar todos estos componentes, no alteraban en nada la ecuación, puesto que cuando multiplico estos componentes por el componente que está atrás, déjenme traerlo cuando multiplico esos componentes por por esta expresión que voy a señalar ahora, bueno, que la que está subrayada en rojo, si multiplico por este polinomio cualquiera de todos los elementos que están aquí subrayados en rojo, entonces voy a ver que eso es exactamente igual a 0. Entonces, en estricto sentido, no estoy alterando la ecuación. Bien. Entonces, establecido esto, tengo P raíces características del polinomio y la solución general va a estar dado por esto. Entonces, algunas condiciones que deberíamos observar respecto de este polinomio son las siguientes.
Este polinomio o esta solución debería de converger hacia una trayectoria estable cuando t es muy grande o cuando t tiende a infinito, solo bajo ciertas condiciones. ¿Y cuál debería ser esa condición? Bueno, vamos a pensarlo un poquito. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si tomo el límite cuando t tiende a infinito de zt, de la solución que acabo de establecer para zt? Eso es igual a tomar el límite de dos componentes. Lo voy a separar de esta manera. Es igual a tomar el límite cuando t tiende a infinito. Voy a abrir corchetes. Va a ser de A0 sobre 1 menos A1 menos puntitos menos AP más S1 de G1 a la T más puntitos SP GP a la T. Entonces, preguntémonos qué va pasando por cada uno de los tramos. ¿Qué le pasa al primer componente cuando t tiene infinito? Nada. Este primer componente es una constante. No depende del tiempo. Cuando t tiende a infinito, esta cosa se queda igual. Preguntémonos entonces ahora por los demás. ¿Qué le pasa a este componente cuando t tiene infinito? Bueno, cuando t tiene infinito, este componente puede tener dos trayectorias. O hacerse infinito o volverse cero. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de si G1 es en valor absoluto mayor o menor que 1. Si es menor que 1, entonces todo este componente, cuando t tiende a infinito, se vuelve cero. Y así entonces sucede para todos los demás componentes. Cada uno de los componentes, conforme cada una de las G cumpla esta condición que establecí aquí abajo, que en valor absoluto sea menor a 1, va a garantizar que en el límite, ese aporte que está haciendo a la trayectoria de largo plazo de la variable z se anule. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que una de las condiciones o la principal condición de estabilidad de las soluciones de ecuaciones en diferencia de orden superior es que las raíces del polinomio característico, porque eso eran G1, G2 hasta GP eran las raíces del polinomio característico, todas en valor absoluto o cada una de ellas sea menor a 1. ¿Sí? Eso es básicamente la condición de convergencia. Bien, ahora, el polinomio característico entonces equivale a pensar esto. Entonces yo hoy puedo iniciar de esta manera. Puedo decir que mi problema implicaba resolver la siguiente ecuación. Era 1 menos A1 por L menos A2 por L al cuadrado menos puntitos AP L a la P igual a 0, que era equivalente por el teorema fundamental del álgebra a 1 menos G1 por, déjenme ponerle por L, perdón, me estaba faltando aquí L, por 1 menos G2 por L, puntitos por 1 menos GP L igual a 0. Pero como cada uno de estos coeficientes, tanto los A como los G son constantes, entonces yo puedo eliminar de este caso el operador rezago. Bien, eso es en el caso de la trayectoria de Z. Pero visto como polinomio, puedo pensar que la L es como una X. Es como si fuera la X asociada al polinomio. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes a resolver un polinomio descrito por esto. Por 1 menos A1 por X menos A2 por X al cuadrado menos puntitos menos AP por X a la P igual a 0. Esto es lo que se le conoce como polinomio característico. Probablemente esto sí ya les suene más común a lo que habían visto en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Ahora bien, este polinomio lo puedo transformar de otra manera, lo puedo ver también como una solución de esta manera, como AP, X a la P, más, voy a borrar esto, P, más puntitos más A2, X2, más A1, X1,
menos 1 igual a 0. Entonces tengo este polinomio. Y este polinomio regularmente es lo que solucionamos cuando hacemos un análisis de ecuaciones en diferencia. Este polinomio tiene la característica de que para que la solución asociada a este polinomio sea convergente, como lo había dicho anteriormente, es que las raíces asociadas sean en valor absoluto menor a 1 para todos los casos. Bien, en este punto, la única duda que debería de quedar en su cabeza es, bueno, si las raíces de ese polinomio son en valor absoluto menor a 1, que eso solo es cierto si las raíces son reales. ¿Qué pasa si las raíces son imaginarias o complejas en estricto sentido? Es decir, la combinación de un real más un múltiplo del número i o el imaginario. Bien. En ese caso, vamos a hablar del módulo. Entonces diremos que las raíces de este polinomio son en valor absoluto un menor a 1 o en módulo menor a 1. Esto lleva a una cosa que conocemos para algunos de ustedes que probablemente en su curso de introducción a la econometría o en econometría 1, que es lo que suele pasar mucho en la facultad, ven más series de tiempo que econometría, les habrán mostrado una cosa que se llama el círculo unitario. El círculo unitario simplemente es dibujar dos ejes. En este eje voy a poner a los reales y en este eje voy a poner todos los múltiplos del número i o del imaginario. Y voy a dibujar un círculo, espero que me quede como tal, si no disculpen mi dibujo. Bueno, eso es lo más parecido que puedo dibujar un círculo. Entonces, lo que yo estoy diciendo con mi conclusión es que si todas las raíces del polinomio asociado el polinomio característico son reales, entonces para que la solución de la ecuación en diferencia sea convergente, todas las raíces las debería de observar en cualquier punto entre 0 y el intervalo hasta acá 1. Todas las posiciones que están aquí o entre 0 y menos 1. Todas las raíces que caigan en esos rangos verdes que acabo de señalar, si son raíces reales, entonces son raíces que generan una trayectoria convergente para la solución de ecuación en diferencia. Por otro lado, si tiene un componente imaginario, entonces las posibilidades ahora se multiplican, porque ahora puede ser múltiplos del número i, entonces podrán ir desde una vez, desde aquí que va a ser, desde aquí que sería una vez el número i, hasta menos una vez el número i. Entonces, todas las posibilidades que estén aquí también podrán ser soluciones estables para la ecuación en diferencia. Y, a su vez, cualquier punto que caiga dentro de esta región. Entonces, la explicación a por qué cuando hacemos series de tiempo, y lo voy a abundar un poquitito más cuando vea ARIMA, pero la razón por la que regularmente verificamos que las raíces del polinomio característico caigan dentro del círculo unitario es para garantizar que la solución asociada a este polinomio o a esta ecuación en diferencia, como ustedes quieran llamarlo, es estable en el largo plazo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Profe, dijo que tenían que ser módulo 1. Módulo menor a 1. Es decir, cuando digo módulo me refiero a que un número complejo habitualmente se ve como... Vamos a pensar que tengo un número x que es un número complejo, se va a ver como u más i veces b. Entonces el módulo de este número es igual a la raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado. Esto debería de ser menor a 1. A esto me refiero. ¿Sí? Cuando las raíces son Sí, complejas. por eso cae en el círculo unitario. Ya. Exactamente. Okay. Sí. Bien. Entonces, digamos, estas son condiciones de estabilidad para ecuaciones en diferencia de orden P. Simplemente es eso. Entonces, bien, solamente quiero recapitular un poquitito. Quiero que vislumbren hacia dónde quiero ir. Una ecuación en diferencia es una ecuación que se ve de esta manera, ¿no? Es un ZT igual a una constante a 0 más
un componente, me faltó aquí una, A1 de un ZT menos 1. Vamos a pensar que esta es una ecuación en diferencia de orden 1. Esta es una ecuación determinística. Si la quiero volver una ecuación estocástica, simplemente le agrego aquí un componente que le voy a llamar U de t, donde U de t tiene una distribución, la que sea, pero es una distribución de probabilidad. Si hago esto, entonces lo que acabo de hacer es, a esta ecuación, que era determinística, la acabo de volver estocástica. Bien, ¿esto a qué se parece? Probablemente ya lo tienen más o menos asociado. Esto se parece a una cosa que ustedes llaman, o que yo también llamo, perdón, que todos llamamos AR1. Un autorregresivo de orden 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo los autorregresivos de orden 1 son estables? Bueno, cuando el coeficiente asociado a 1 en valor absoluto es menor que 1. ¿Sí? Bajo esa condición, esta cosa genera una ecuación estable. Es decir, que la trayectoria que determinemos va a ser estable conforme el tiempo se vaya incrementando. Bien. Ahora, en esta parte del curso, vamos a olvidarnos por un momento de este componente estocástico. Lo vamos a olvidar por ahorita. Y vamos a simular casos de ecuaciones en diferencia determinística. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Si no, para que nos pasemos al ejemplo numérico. Profe, yo una duda, pero Sí, más que bien. matemática, o sea, es intuitiva. O sea, cuando decimos que el modelo es estable, o sea, ¿a qué me refiero exactamente? Intuitivamente, o sea, digamos que mi estimación es como más fuerte, por así decirlo. Se refiere a que tu ecuación, voy a pensarlo así. Todavía no hablemos de modelo, porque, bueno, vamos a pensarlo de esta manera. Como tu modelación de la realidad está asociada a una ecuación que tiene una trayectoria que no es divergente. Es decir, que tú puedes ilustrar de una manera simple. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa si tú quieres construir un modelo de cómo se comporta la inflación? Bien, entonces lo primero que haces es vislumbras cómo puede ser la trayectoria de la inflación. La trayectoria de la inflación, vamos a pensarlo de esta manera, aquí está el tiempo, aquí está la inflación, en el eje de las X está la inflación, y vamos a pensar que aquí está la inflación promedio que se observa, y vamos a pensar que es 3%, ¿no? Esta inflación. Entonces, tú lo que observas de esa inflación es que hay una cosa que va así, ¿no? El modelo teórico que construyes de comportamiento de la inflación probablemente debería de ser una cosa que siga una trayectoria muy parecida. A lo mejor no le emula totalmente, pero emula algo muy parecido. Entonces, para que sea cierto lo de la línea roja, implica que la ecuación que describe esa línea roja es una ecuación en diferencia que cumple con las condiciones de estabilidad, es decir, que los coeficientes o que las raíces del polinomio característico asociado sean menor a 1. Si no fuera el caso, entonces tu ecuación o tu modelo o tu construcción teórica de cómo se comporta la inflación mostraría cosas como que diverge, es decir, se sale de la trayectoria totalmente, o diverge en otro sentido, todas las posibilidades de divergencia. A eso me estoy refiriendo intuitivamente, a que la solución sea estable. ¿Sí? Ya, sí, va. O sea, entonces básicamente es como seguir la teoría, como que lo que debería suceder, algo normal, la condición estable. Exactamente, porque fíjate, lo que estamos haciendo en este momento en series de tiempo o en este punto, es decir, que hay un conjunto de ecuaciones que llamamos ecuaciones en diferencia, que son modelos teóricos que creemos que pueden representar
modelos reales, o modelos de la realidad. Entonces, si esos modelos se pueden aproximar a la realidad, le queremos imponer algunas restricciones para que se comporten como la realidad. En el caso de la inflación, a mí me gustaría que el modelo teórico que yo le asocie a la inflación converja alrededor del 3 en el largo plazo, pensando que la meta de inflación es 3, ¿no? Entonces, si cuando yo veo mi ecuación en diferencia me encuentro que las raíces del polinomio asociado a mi modelo me dicen que no es estable o que es divergente, quiere decir que entonces va a pasar o lo de la línea verde o lo de la línea amarilla, que conforme va pasando el tiempo me voy a desviar de la trayectoria que yo pensaba que iba a ser la correcta. ¿Sí? Ok. Ok, vale. Buenísimo. Entonces, vayámonos ahora a un ejemplo numérico en R, por favor. Entonces, para eso, me gustaría que, por favor, vayan al GitHub y descarguen. Vamos a trabajar con clase 1. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir esta. Sí. Y ahora voy a compartir esto. Bien, entonces, si ustedes se van al GitHub, van a ver algo así. Déjenme ver. Si van a GitHub, van a ver algo así. Entonces, en GitHub, el GitHub de la clase es serie de tiempo. Como Mar les había mencionado ayer, ustedes pueden descargar todo el material de la clase dándole clic aquí. Y pueden descargarlo de dos maneras. Descargar todo el material en un zip y descargar todo el material. O si ustedes ya trabajan descargan hay una aplicación que se llama GitHub Desktop. Si ustedes la descargan, pueden ustedes sincronizar esa app con este GitHub y entonces cada vez que yo haga una actualización, pueden darle refresh y actualizar si yo hago una modificación. Para los que sean usuarios más avanzados, pueden utilizarlo a través de la terminal y mantenerse actualizado el curso. Bien. Entonces voy a trabajar con clase 1, que es y el código es básicamente ¿sí? Entonces ahora me voy a ir a R. Oiga, profe, si yo Sí. lo cloné como un proyecto, ¿también se me actualizan las modificaciones que usted haga? Lo tienes, O sea, con Git. Sí, claro, si lo clonaste como proyecto, le tienes que estar dando git pull para que te esté actualizando las veces que yo lo modifique. Ah, ok. Entonces, en la terminal le tienes que dar git pull y te va a estar actualizando las modificaciones que hagamos nosotros. Va. Gracias. ¿Vale? Ok. Entonces, me voy ahora hacia R. Entonces, en R, el ejemplo se ve de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme ver si no se ve muy grande. Creo que sí está muy grande aquí. Me voy a cambiar de pantalla esta. Probablemente es mejor esto. A ver, déjenme cambiar de pantalla para que no se vea tan grande. Listo. Creo que esta se ve mejor. Creo. Bien. Entonces, en R, este es el código de la clase de hoy. Entonces, voy a trabajar, voy a simular, en este caso, ecuaciones de diferencia de orden 1 y de orden 2. Solamente voy a hacer esos dos casos. Los casos de orden superior también se pueden simular, pero digamos que por simplicidad yo voy a hacer esto nada más. Bien. Ahora, entonces, como Omar les explicó, necesitamos instalar algunas cosas que son paquetes o son bibliotecas. Entonces, yo voy a ocupar la biblioteca de ggplot2 y la biblioteca de redxl, que es una biblioteca que lee los archivos XL, que creo que en este caso no leo ningún XL, o Excel, y una biblioteca que se llama dplyr, que tiene muchas otras bibliotecas dentro de eso. Entonces, si es la primera vez que corren ggplot, por favor quítenle este signo de gato y ejecutan esta línea. Y entonces se va a instalar ggplot.
También seguramente necesitan instalar esta y necesitan instalar esta. Entonces simplemente le quitan los gatos y le dan a ejecutar esas líneas para que puedan instalar las bibliotecas. Entonces les va a tomar entre 1 o 2 minutos instalarse, dependiendo de su conexión. Bien, yo voy a partir de aquí porque yo ya las tengo instaladas. Entonces voy a empezar a ejecutar esto. Entonces primero es la librería ggplot2, el lector de archivos XLS y dplyr. Básicamente es lo que ejecuté hasta ahora. Luego voy a utilizar rutas de trabajo. Son importantes que ustedes también actualicen su ruta de trabajo porque es una forma para que ustedes determinen ciertas carpetas en las cuales van a ir depositando sus archivos generados o de donde la máquina va a ir leyendo la información como archivos XLS o archivos CSV. En este caso, la primera instrucción que quiero mostrarles es get WD, es una abreviación de get work directory. Entonces le voy a preguntar a la máquina cuál es el directorio que actualmente tengo activo y según la máquina dice que yo tengo activo este directorio de trabajo. ¿Sí? Bien, clase 1. Entonces, digamos que en este caso está bien para mí. Si ustedes quisieran cambiarlo, entonces simplemente van aquí en set WD y cambian la ruta de trabajo. En este caso, si van a su máquina, le dan el explorador, depende de qué máquina tengan. Si tienen un Windows, en la barra de direcciones copian la dirección y la sustituyen por esto. Si tienen Mac, bueno, tienen que darle a propiedades de la carpeta y toman la dirección y la sustituyen acá. En este caso, esta es mi dirección de mi máquina, donde está guardado, donde voy a guardar o donde voy a tomar información. Le voy a establecer una dirección de trabajo. Entonces, luego le pregunto cuál es la dirección de trabajo. En este caso, como la mía era la misma, entonces simplemente no cambió. La expectativa es que la de ustedes sí cambien. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. No, profe, gracias. No, ninguna. Ok. Entonces, si no hay dudas, entonces vamos a seguir con los siguientes. Ahora vamos a simular una ecuación en diferencia. Lo primero que voy a hacer es crear un data frame. Entonces, como Mar les dijo la clase pasada, un data frame es básicamente un objeto, uno de los múltiples objetos que puede tener R. Este data frame es como si fuera una hoja de cálculo de Excel. Tiene las mismas capacidades en el sentido de almacenamiento, es decir, puede tener una columna que sea números, otra columna que sea textos, y columnas que combinen números y textos, incluso puede tener imágenes o puede tener documentos. En mi data frame que yo voy a ocupar hoy va a ser muy sencillo, es un data frame que voy a crear con puros ceros. Entonces, voy a utilizar la función que se llama data.frame, y dentro de esa función le voy a dar los argumentos. El argumento que le voy a dar es lo siguiente. Con tiempo le voy a decir, quiero que crees una columna que se va a llamar tiempo, y a esa columna quiero que le asignes un vector que se forma por todos los números que van desde el 0 hasta el 100. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. Entonces, desde el 0 hasta el 100 es puros números y quiero que esa columna se llame tiempo. Entonces ejecuto esta línea y si me voy a mi Global Environment, voy a encontrarme este objeto que está aquí. Si le doy clic, me va a abrir el data frame. Vamos a abrir el data frame. Y el data frame se ve de esta manera. Se ve 0, 1, 2, 3, así hasta el 100. ¿Sí? Entonces simplemente creo un data frame que tiene una columna que se llama tiempo con los valores desde 0 hasta 100. Lo voy a cerrar mi data frame. Ahora, lo que voy a hacer es simular una ecuación en diferencia. Y voy a simular dos procesos. El primer proceso va a ser este. Fíjense. Entonces ya tengo un data frame que se llama diff-eq. Entonces ahora, para el proceso 1, voy a tomar diff-eq1, es decir, el data frame, y con el signo de pesos puedo ingresar a ese data frame y puedo ingresar a sus columnas. La flexibilidad que tiene R es que si no hay una columna que se llame, como en este caso, process 1, es decir, no hay ninguna que se llame proceso 1, entonces la va a crear. Si ustedes se dan cuenta, mi data frame actualmente solo tiene una columna que se llama tiempo. Pero yo aquí le estoy diciendo, quiero que vayas al data frame y tomes la columna que se llama process 1. Si se va y no encuentra ninguna columna que se llame así, entonces por default la crea. Entonces la va a crear. A esa que la crea,
quiero que le asigne la siguiente expresión. Quiero que tome el 2, lo multiplique por 1 menos 1 entre 9, y lo eleve al tiempo, es decir, que lo eleve a cada uno de los tiempos y lo divide entre 1 menos 9 más toda esa expresión que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo en este caso es simular un proceso que tiene como coeficientes al 0.9. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo esto? Voy a escribirlo aquí. Lo que estoy haciendo aquí es pensar que tengo un proceso que es z-t igual a un A0. En este caso, mi A0 es 2 más 0.9, y ahorita lo van a ver, 0.9 multiplicado de z en t menos 1. Y ya, simplemente es esto. Entonces, si ustedes a este proceso lo despejan del lado del signo igual, del lado izquierdo del signo igual a las que son z, esto les debería de quedar algo así. Debería de quedar como z-t menos 0.9 de z-t menos 1 igual a 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes ahora ocupan el operador rezago y agrupan, esto debería de quedarles algo así como como 1 menos 0.9 que multiplica L de ZT igual a 2. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes pueden despejar entonces esta cosa y lo que les va a quedar es una cosa que les va a quedar como que ZT va a estar dividido, va a ser igual a 2 entre 1 menos 0.9 más una serie de constantes adicionales. Si se dan cuenta, esa expresión es algo que resolvimos la clase pasada que se llama ecuación en diferencia de orden 1. Eso es lo que tengo básicamente en el proceso 1. Entonces voy a borrar esto de aquí, simplemente lo puse para exponer el caso que tengo aquí abajo, pero eso es básicamente lo que tengo aquí, una solución de una ecuación en diferencia de orden 1. Entonces, lo que voy a tener aquí es simplemente la solución, nada más que la tengo expresada en números. Profesor, Luego tiempo. Sí, O claro. sea, Sí. pero ahí en donde dice, donde extraemos la variable tiempo, diferencia con el signo tiempo, o sea, va a recorrer toda la variable, o sea, todo el vector, o sea, de 0 a 100, o qué número va Sí. ahí, porque Sí, ahí, claro. o sea, Es una buena pregunta, Lisa. Gracias. ajá. Sí, o sea, con tiempo tienes razón. Cuando yo llamo a una variable, como en este caso tiempo, es la columna tiempo que está dentro del data frame que se llama dis-eq. Entonces lo que va a hacer es va a tomar cada una de las entradas y las va a evaluar en esa ecuación. Entonces va a ir recorriendo cada una. Entonces, si quieren, ejecutamos esa línea y ahora abramos el data frame y lo que vamos a tener es esto. Entonces, evaluó para el 0 y obtuvo esto. Evaluó para el 1 y obtuvo esto. Y así sucesivamente hasta el 100. Noten que este proceso va a converger muy cerca del 20. Entonces, lo que Lisette nos está preguntando es qué pasa con esa expresión que estoy diciendo que el 0.9 está elevado al tiempo. Entonces va a tomar cada una de las entradas de la columna tiempo y le va a ir evaluando en el 0.9. Eso es lo que está pasando. Si con eso respondo a tu pregunta, Lisette, no sé. Sí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bien. Ahora bien, nada más acuérdense, cuando hacemos ecuaciones en diferencia de orden 1, necesitamos una condición inicial. Mi condición inicial en este caso es 10. 10 se lo puse aquí. ¿Sí? Ahí. Luego, el segundo proceso es una ecuación en diferencia. También, creo que la ecuación 2, sí, también es una ecuación en diferencia de orden 1, que también tiene una condición inicial en 10, con la diferencia de que ahora noten que el coeficiente es 0.5. Es decir, en un caso, tengo una ecuación en diferencia con un coeficiente de 0.9
y en otra tengo un coeficiente de 0.5. Entonces, lo único que quiero hacer con este ejemplo es mostrarles cómo es que la convergencia o la trayectoria de largo plazo, ¿en qué caso creen que sea más rápida? ¿En el caso que el coeficiente sea 0.9 o en el caso del coeficiente sea 0.5? Vamos a ver, ¿sí? Entonces voy a ejecutar la siguiente línea. Y entonces ahora mi ecuación en diferencia tiene dos columnas. ¿Sí? Entonces tengo dos procesos simulados. Lo que voy a hacer ahora es graficarlos. Bien, entonces simulé dos ecuaciones en diferencia, dos soluciones, una con un coeficiente de 0.9 y otra con un coeficiente de menos 0.5. Cada una de mis simulaciones me dio el data frame que tengo aquí. Entonces ustedes pueden ver que en el caso de la primera ecuación, como el coeficiente era 0.9, entonces la condición inicial era 10, entonces empieza en 10, crece hasta 11 y va creciendo muy rápido hasta que se aproxima de forma muy cercana hasta el 20. Entonces pareciera ser que el valor al cual debería converger este valor es 20. En el largo plazo, mi solución de equilibrio debería ser alrededor del 20. Por el contrario, mi proceso 2 tenía un coeficiente de menos 0.5. Entonces, como era negativo, y mi condición inicial es 10, entonces se inicia en 10 y luego de repente brinca hasta el menos 3 y luego brinca al 3.5 y luego baja a un valor menor a 3.5, pero al final del día todo va convergiendo hasta el 1.33. Entonces tengo dos procesos diferentes. Lo que quiero que se lleven de esta idea es que cuando el coeficiente asociado al Z rezagado cuando es positivo, la convergencia va a ser asintótica y siempre del lado de los positivos. Cuando el signo es negativo, va a ser un proceso oscilatorio. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Ahora, voy a graficar estos dos procedimientos. Para graficarlos voy a ocupar unas bibliotecas que se llama ggplot. ggplot es de las bibliotecas más ocupadas en R. Entonces, ggplot es muy amigable en el sentido de que es muy sencillo operar con ggplot. ggplot en este caso tiene una estructura de esta manera. Entonces, la función es ggplot y lo que le voy a decir es, primero le indico los datos. Los datos se encuentran en el data frame que se llama div-eq y luego le voy a dar las características estéticas. AES es de aesthetic. Entonces, quiero que en el eje de las X tome la columna que se llama tiempo. ¿Cómo sabe de dónde tomar tiempo? Porque yo le dije en data cuál era el data frame. Entonces va al data frame que se llama div-eq, toma la columna que se llama tiempo y ese va a ser el eje X. Luego quiero que tome el eje Y y el eje Y va a ser process 1. Bien, y hasta ahí podría simplemente ya terminar. Todo lo demás que le agregue se lo agrego con el signo más. Entonces con el signo más le voy agregando cosas. Pero digamos que la gráfica base simplemente es estas dos líneas. Es simplemente decirle a ggplot dónde están los datos y cuáles son los ejes X y cuál es el eje Y. Esa es la gráfica sencilla. Todo lo demás son adornos que le voy a poner. En este caso, ¿qué tipo de adornos le voy a poner? Le voy a decir el tipo de gráfico. El tipo de gráfico que quiero que sea es una línea y que quiero que tenga de tamaño 0.5 y que sea de color azul oscuro. Luego, quiero que además a la gráfica de línea le ponga un punto. Y el punto que sea de tamaño 1, ¿para qué? Que sea de tamaño 1 para que se distinga de la línea. La línea mide 0.5 y el punto va a ser de 1, entonces se va a notar por encima de la línea. ¿Y qué color va a tener? Igual el de la línea, azul oscuro. Ustedes podrían cambiar este color si ustedes quieran, por ejemplo, dark red, quien quiera, le podrían poner red o lo que ustedes quieran. El color que ustedes quieran, ustedes aquí pueden poner. Simplemente, regularmente cualquier color en inglés lo identifica. Luego, en otro momento les explico que a qué me refiero con tema, pero en este momento lo voy a omitir. Con tema BW, porque es un tema muy particular. Bien, el tema que quiero que tenga la gráfica es, en el tema puedo configurar varias cosas. Dónde se ubica la leyenda,
si el fondo de qué color es, ese tipo de cosas son las que ahora voy a configurar. Entonces, quiero que la leyenda, la posición de la leyenda no existe, es decir, no quiero que ponga la leyenda, no me interesa, porque es solo una serie, entonces es muy sencillo saber. Con el título de la gráfica que le ponga, ya puedo identificar qué serie es, entonces que no la ponga. Luego, quiero que el título sea un elemento en blanco, por eso le estoy poniendo aquí elemento en blanco. Luego, quiero que las guías, si las ponga, y luego quiero que en el eje de las X ponga el siguiente texto, que le ponga tiempo, y en el eje de las Y, con esto me estoy refiriendo a X lab, desde label, y Y label, quiero que ponga, en el caso de las X ponga tiempo, y en el caso de las Y ponga ZP. ¿Qué otra cosa voy a configurar? El título. El título de la gráfica va a ser un elemento de texto de tamaño 11 en negrita. Luego va a ser el subtítulo, va a ser un tamaño 10. El caption, que es el texto que va abajo, va a ser de tamaño, no le puse ningún tamaño, sino el tamaño por default. Y quiero que los márgenes alrededor sean 1, 1, 1 en centímetros. Ahora bien, si se dieron cuenta, como no le puse texto, título ni subtítulo, en este momento va a estar en blanco. Entonces voy a ejecutar esta línea. Puedo posicionarme en cualquier parte de este código y darle control enter, y se ejecuta la gráfica, y la gráfica que debería aparecer es esta. ¿Sí? Entonces, es una configuración muy sencilla de una gráfica. ¿Cómo la guardo? Con este comando que se llama ggsave o ggsave, y le voy a decir que a esta gráfica que está aquí, quiero que la guarde con el siguiente nombre, g1 prop-01, y quiero que sea un png. Quiero que tenga de ancho 20, que diga que tenga de altura 20, de ancho 20, perdón, y de altura 10, y que las unidades sean en centímetros. Entonces va a ser una cosa de 20 por 10. Eso es lo que le estoy diciendo hasta aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No, todo Guardo. No, todo bien. Ok, guardo el objeto. Entonces, en mi caso, si me voy a mi carpeta donde estoy trabajando, voy a encontrarme un objeto que se llama G1 Prop 1. Y podía abrirlo y mostrar. Entonces, espero que en su caso se haya guardado correctamente. Profe, y si Sí. lo quiero guardar, por ejemplo, en otra carpeta que sea gráficos, ¿tendría como que redirigirme a esa carpeta o desde ese comando gsave tiene el atributo para guardarlo? Desde aquí podrías hacerlo. Por ejemplo, aquí solamente me faltaría poner gráficos. Suponte que yo tengo esta carpeta ya elaborada. Gráficos y que la guarde ahí. ¿Sí? Ah, va. Creo que en el caso de Windows es el otro slash. Y en Mac creo que es este. Nada más cosa de checar. Esa carpeta tendría que estar adentro de la dirección que ya le habíamos dado, ¿no? Exactamente. Sí. Si por el contrario quieren moverse a otro directorio, creo que solo necesitan ponerle 3 puntitos y entonces se va a regresar un nivel a la carpeta. Entonces, por ejemplo, supónganse que están en la carpeta de trabajo, se va a regresar un nivel arriba. Si su nivel arriba es documentos, entonces se va a regresar. Entonces, desde aquí ustedes pueden ir guiando a dónde guardar. Entonces, por ejemplo, con 3 puntitos me estoy regresando un nivel. Y luego ya le digo, porque un nivel arriba está la carpeta de datos, y ahí guarda, ¿no? Si por el contrario le quiero regresarme 2 o 3 niveles, entonces puntitos, puntitos, y aquí me voy a regresar 2 niveles hacia arriba en las carpetas. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Todo es respecto de donde están trabajando, de su carpeta, respecto de su carpeta de trabajo. Bien. Ahora, voy a hacer la gráfica 2. La gráfica 2 va a ser del proceso 2. Entonces, bien, el proceso 2 tiene la misma configuración que expliqué anteriormente. Entonces es una ecuación que va a tomar el mismo data frame, el tiempo, pero ahora el eje Y va a tener process 2. Igual va a ser una línea, y va a ser un punto, va a ser de color rojo, en este caso. Después de ser de color rojo, le estoy poniendo todos los demás datos de la misma manera. No le estoy cambiando la configuración. Igual le posiciono en cualquier parte del código, control enter y se grafica.
Entonces, como les había yo dicho, en este caso, este proceso, el coeficiente asociado es negativo, entonces es un proceso oscilatorio. ¿Sí? Entonces, el proceso oscilatorio se ve de esa manera. Entonces, más o menos esa es la idea de este procedimiento, lo cual lo puedo guardar, lo guardo en un objeto que se llama de esta manera, y ya, eso es gráfico para el procedimiento 1 y procedimiento 2. Luego voy a hacer un procedimiento 3. El proceso 3 está más interesante porque es una ecuación en diferencia de orden 2. Entonces, esta ecuación en diferencia de orden 2 tiene condición inicial diferente y entonces tiene dos coeficientes asociados. Tiene el 0.4 y tiene el 0.5 asociado como coeficiente. ¿Cuáles son las condiciones de estabilidad de los procedimientos de orden superior? Habíamos dicho que los coeficientes fueran en valor absoluto menor a 1. Esto se cumple, ¿sí? Entonces los coeficientes son asociados en valor absoluto menor a 1. Entonces este procedimiento va a converger y es un procedimiento 3. Lo voy a ejecutar. Si me voy a mi data frame, voy a tener una tercera columna. Este proceso inicia en 0. La condición inicial de este amigo es 0. Crece hasta 50, se va a 48 y de repente va convergiendo y va convergiendo alrededor del 10. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a hacer la gráfica de este amigo. Igual, este está en verde oscuro. Simplemente le cambié el color, no le cambié otra cosa. Lo ejecuto. Se ve de esta manera. Esta es una ecuación en diferencia de segundo orden, tiene un salto y converge alrededor del 10. Y lo puedo guardar. Simplemente. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, las condiciones iniciales usted las puso, ¿verdad? Las de 100 y 0 y esas. Sí, yo las condiciones iniciales ya las puse. Ok, Sí, no, esas no, se las tengo que dar normalmente. muy bien. Ok, vale. Bien, entonces, bien,